¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir contigo en esta oportunidad un tema que está basado en 2 de Reyes capítulo 7, versículos del 1 al 20. El tema se titula Tiempo de buenas nuevas y no las damos a conocer. Bueno, nos ubicamos en el contexto. Samaria se encontraba en una condición lamentable. Los sirios la tenían sitiada y el hambre era terrible en ese lugar. Incluso, como dice 2 de Reyes, un capítulo antes, capítulo 6, versículo 25 al 30, el hambre era tan terrible que hasta practicaban la antropofagia. Y justamente allí en ese pasaje que les he citado, en 2 de Reyes, capítulo 6, en el versículo 25, dice más o menos así, ¿no? Para poder entender un poco lo que está sucediendo. El hambre era terrible. Dice versículos 25 del capítulo 6, según de Reyes, hubo un gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y en la versión NBI, bueno, creo que es un poquito más claro, ¿no? Cuando dice que el sitio duró tanto tiempo que provocó hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5. Y un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, majestad». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero el día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rajó las vestiduras, luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de lino. Más o menos te puedes dar cuenta de la situación crítica que estaba viviendo Samaria, el hambre a raíz del sitio, a raíz de que los sirios los tenían rodeados. Pero como siempre, Dios obró de acuerdo a su misericordia por su pueblo y lo hizo también en esta oportunidad, porque también Dios salvó a su pueblo de ser exterminado por sus enemigos y también por el hambre. Si nos ubicamos en el pasaje, en el versículo 1, vamos a ver allí en el escenario a un protagonista importante, que es justamente el profeta Eliseo. El rey de Israel estaba molesto con Eliseo y quería matarlo. Mandó inclusive gente para que se encarguen de él. Eliseo ya sabía que venían con esa intención, pero Dios le dio una profecía a Eliseo, ¿no? En el versículo 1, precisamente de este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 7, Eliseo va a decir: «Oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio». Debe ser una cosa bastante, no digo atrevida, parece que Eliseo hizo una declaración bien osada, porque imagínate, él está diciendo en un momento en que no hay nada que comer y que la gente se está comiendo entre ellas, como el caso que hemos citado de esa mujer que se comió a su hijo, y que de pronto diga que mañana, o sea, 24 horas después, los alimentos van a bajar de precio y va a abundar. Esto hizo que justamente el sirviente del rey, ahí en el versículo 2, dijera: «No me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa». Y Eliseo le va a responder a este incrédulo: «Pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Por tu incredulidad no vas a disfrutar nada de lo que Dios va a hacer mañana». Y efectivamente, ¿no? El pasaje nos enseña que
que Dios empezó a actuar, Dios empezó a obrar precisamente en esta situación. Vamos a ver allí en el versículo 3, estando ya en el escenario donde justamente estaban los sirios, ¿no? Acá Dios se va a valer de 4 hombres, pero no eran 4 hombres comunes y corrientes, eran 4 leprosos. Versículo 3 dice que ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad, y ellos se pusieron a pensar sobre la situación que estaban viviendo. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todas maneras, nos vamos a morir. Miren, estos hombres no tenían nada que perder, estaban marginados por la sociedad por lo mismo de que estaban sufriendo de esta enfermedad que era la lepra, pero ellos al final también estaban sufriendo de hambre. Dijeron, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Mejor vayamos, hagamos algo. Bueno, ellos decían, si nos regresamos a Samaria, de repente nos matan, ¿no? Y si vamos donde los sirios, también nos pueden matar. Bueno, mejor lo que queremos es comer. Dios tiene que hacer algo en todo esto. Y efectivamente, el versículo 6 nos dice que el Señor se había adelantado a la situación. Ellos, lo que hizo Dios es lo que está relatado en el versículo 5, cuando dice que al anochecer se pusieron en camino, pero cuando ellos llegaron a las afueras del campamento sirio, descubrieron que ya no había nadie en el campamento. Y yo digo que el Señor se les adelantó en el sentido de que Dios, que estaba viendo también el sufrimiento del pueblo de Israel, que estaban practicando, como le dije, la antropofagia, se estaban comiendo a sus hijos, a sus pequeños, niños indefensos, que nacieron para ser devorados por sus propios padres. ¡Qué terrible! Miren hasta dónde llegó el pecado de Samaria, al punto que Dios les quitó los alimentos. Y en el versículo 6, aquí Dios está obrando ya, pero a favor de su pueblo. Un ejército inmenso de soldados sirios, Dios se encargó de espantarlos. Y como dice el versículo 6, es que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Entonces ellos pensaron pues que efectivamente así era. Los israelitas han venido con un gran ejército y por lo tanto salieron corriendo al anochecer, abandonaron sus tiendas de campaña, dejaron sus caballos, sus asnos, dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Y bueno, estos leprosos que habían decidido ir al campamento de los sirios precisamente para ver si ellos se compadecían de ellos, y por otro lado ellos también pensaban que si no se compadecen nos van a matar, pero de todas maneras nos vamos a morir, decían ellos, sea con los israelitas o con los sirios nos vamos a morir, así que no perdemos nada. Y cuando ellos llegaron, dice el versículo 8, ¿no? Ahí dice que cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas de campaña y obviamente que no vieron a nadie. Y comieron y bebieron y encontraron no solamente comida, encontraron plata, encontraron oro, encontraron ropa y todo lo que pudieron cargar se lo llevaron, lo escondieron, todo esto. Y luego regresaron, entraron a otra tienda y allí también empezaron a tomar varios objetos y también los escondían. Y claro, para ellos estaban pues en un paraíso, pues estaban en un escenario que obviamente pues nunca lo habían visto antes, nunca habían visto tanta riqueza, tanta comida. Imagínense ustedes que unos minutos antes estaban muriéndose de hambre, pero ahora Dios
les había dado un festín, podían comer todo lo que había y no solamente eso, tenían también plata, oro, ropa. Ellos se aprovisionaron bien de todo eso, escondieron todo eso, pero de pronto ellos sintieron algo. Los leprosos de pronto se sintieron mal. En el versículo 9 dice, se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Mira que entró en ellos una especie de sensibilidad, principalmente hacia el pueblo de Israel, porque ellos sabían lo que estaba pasando tras los muros de Israel, de Samaria. Ellos sabían lo que estaba viviendo la gente. Ya habían comido, ya se habían saciado, pero de pronto pensaron en esas madres que se están comiendo a sus niños. Estaban pensando en la gente que no tenía un pan para comer y que estaban no solamente enfermos, muchos de ellos quizá enfermos por enfermedades físicas, por el hambre, y también de seguro que había problemas de salud mental. Porque imagínate una persona que ya no tiene que comer y está con el miedo, con el temor, ¿cómo no va a afectar eso en su vida emocional? Pero ellos, estos leprosos, y yo quiero subrayar una frase que usan ellos en el versículo 9 cuando dice, hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día que tenemos que dar las buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Es allí donde se genera la culpabilidad. Vamos a esperar hasta que amanezca y cuánta gente se va a morir cuando amanezca. ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántas personas? Seguramente cuántos niños estarán corriendo por ahí, huyendo, despavoridos porque sus padres se los quieren comer. Vamos a esperar hasta que amanezca. Si amanece, seguramente que va a morir mucha gente y nosotros nos vamos a sentir culpables. Entonces vamos ahora mismo al palacio y démosle aviso al rey de lo que está pasando. Entonces, no perdieron tiempo, se fueron a la ciudad y se fueron a dar las buenas nuevas. Versículo 10 dice así que ellos fueron a la ciudad, llamaron a los centinelas, les dijeron, hemos ido al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados y las tiendas las dejaron tal como estaban. Esta fue la buena noticia que ellos compartieron con los centinelas que estaban ahí cuidando en los muros de Samaria. Pero tú sabes que en una situación de ese tipo tensa, una situación de bastante preocupación, donde la gente estaba entre la vida y la muerte, dar un paso en falso sí sería muy peligroso. Por eso que no les creyeron. El rey mismo no les creyó, ¿no? Ahí dice claramente que los centinelas, una vez que ellos le dieron a conocer al rey las noticias que trajeron estos leprosos, el rey ya de noche se levantó, le dijo a sus ministros, yo quiero decirles lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Versículo 12, como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento, se han escondido en el campo y lo que quieren es que nosotros salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. El rey pensaba así. Pero la situación era crítica y la verdad no se sabía qué hacer en un momento así. Claro que en un momento así los leprosos son personas que, ojo, están enfermos, sí, físicamente hablando, pero no estaban enfermos mentalmente. Estas personas estaban compartiendo algo que podía ser cierto. Y total, ¿qué perdían? Así que uno de los ministros, en el versículo 13, le va a decir al rey, le va a proponer lo siguiente. Ahí en el versículo 13 va a decir justamente que ellos deben tomar acción. Uno de los ministros dijo que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan, ya no tienen ni caballos,
Y si mueren, no les irá peor que a la multitud de los israelitas que está por perecer. Vamos, enviemos, vamos a ver qué pasa. Como dice un dicho, no hay peor gestión que la que no se hace. Así que mejor hagamos algo, tomemos acción, mandemos a los 5 caballos que tenemos, algunos hombres que vayan, que reconozcan el lugar, a ver si es verdad lo que se dice. Y efectivamente, ¿no? La Biblia nos dice en el versículo 14 y en el versículo 15 que los hombres tomaron los 2 carros con caballos. El rey los mandó al campamento del ejército sirio, les dio instrucciones de que ellos investiguen todo lo que estaban diciendo los leprosos. Llegaron hasta el Jordán y cuando ellos se acercaron al campamento vieron que todo el camino estaba lleno de ropa, de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. Entonces ellos regresaron, los mensajeros regresaron y le informaron al rey. Y bueno, esta vez ya no solamente los leprosos son los que estaban trayendo la buena noticia, sino que también estos hombres que habían salido a reconocer el campamento sirio regresaron con la misma buena nueva. Y esta vez el rey abrió las puertas y el pueblo, versículo 16, dice que salió a saquear el campamento sirio. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, imagínense ustedes, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Mira cómo Dios puede cambiar la economía de un país de un día a otro. Mira cómo Dios puede hacer que un pueblo que se está muriendo de hambre al día siguiente pueda tener abundante comida. Eso hace Dios. Nosotros podemos vivir preocupados, vivimos a veces aturdidos por la problemática económica, la crisis económica, la crisis política. Estamos viviendo en un escenario donde vemos que las calles son duras, no hay trabajo, no hay nada. Esas cosas no nos afectan mentalmente, emocionalmente, por supuesto que sí. Pero cuando tú lo ves desde tu óptica, mi querido amigo, cuando tú ves las cosas bajo tu propia perspectiva, entonces vas a tener razones para angustiarte, para enfermarte, para estresarte y bueno, en fin, vas a tener razones para sentirte mal. Pero si tú vieras las cosas desde la óptica de Dios, la cosa sería completamente diferente. Inmediatamente dice, todos estos hombres salieron, los israelitas salieron y pudieron entrar al campamento sirio y recogieron cantidad de comida. Y ese ayudante del rey, el que no creyó lo que dijo Eliseo, porque Eliseo le había dicho a él, por no creer, le dijo, tú estarás allí mañana, pero no vas a comer nada de eso. Miren ustedes que Eliseo no le dijo lo que le iba a pasar, pero se cumplió cuando dice que el versículo 17, que el rey le había ordenado a su ayudante personal. Miren ustedes, el rey le dijo a ese hombre que no creyó que vigile la entrada de la ciudad. Pero al momento que el pueblo salió así en tropel, salió un montón de gente, el hombre que estaba parado ahí solito en la puerta del pueblo, la multitud lo atropelló. Y como dice el verso 17, se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios, se cumplió lo que dijo Eliseo. Este hombre lamentablemente no logró comer ni un pedazo de pan de la abundancia que Dios le había dado al pueblo de Israel. Mira, cuando uno no cree lo que Dios dice en su palabra, no va a disfrutar de las bendiciones de Dios, hermano. Si tú no crees las promesas de Dios que Dios da a sus hijos, porque Dios da promesas de bendición, Dios da promesas de provisión, pero tú tienes que creer. Si tú no crees y te dejas llevar por el temor, por la angustia, por la ansiedad, entonces es porque estás dudando. El hombre de Dios, ese Eliseo, le había dicho al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio.
Es por decirte que hoy día, por ponerte un ejemplo, si hoy día el aceite está costando 10 soles, por un ejemplo, que yo te diga, mira, mañana el aceite va a costar un sol, ¿tú qué vas a pensar de mí? Estás loco. Pastor Walter Delgado se ha desquiciado. Está diciendo que va a costar mañana el aceite un sol. Bueno, sí, verdad. Yo no soy Dios, pero si es Dios quien me dice que yo te diga esto, ¿me creerías? Sé que hay muchos que no lo harían. Es más, no sé si yo mismo me creería a mí mismo. Pero Eliseo era un hombre que sí tenía contacto con Dios y él sabía que Dios es un Dios compasivo y misericordioso, y Dios no dejó de serlo, por si acaso, ¿eh? Lo que Dios ve, o lo que Dios quiere ver, mejor dicho, es fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este oficial que había replicado a Eliseo y le dijo, no me digas, aun si el Señor abría las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. El hombre de Dios, Eliseo, le dijo, pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Y en efecto, porque así ocurrió, el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y ahí murió. Y se cumplió lo que dijo Eliseo, no llegó a comer lo que este hombre, lo que Dios había prometido porque no creyó. Yo quiero decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, a manera de conclusión, que nosotros podemos también tomar la actitud de creer o no creer la gran comisión. Nosotros también estamos llamados para dar las buenas nuevas. Obviamente que nosotros cuando hablamos de las buenas nuevas estamos hablando del Evangelio. Nosotros somos como esos 4 leprosos. Recuerda de dónde nos sacó el Señor. Recuerda que también estábamos corrompidos, como los leprosos tenían corrompida la piel por la enfermedad. Nosotros también estábamos corrompidos a causa del pecado. Mira, Dios está usando a hombres que han estado corrompidos por el pecado para que ahora, lavados con la sangre de Cristo, puedan llevar las buenas nuevas. Y nosotros, que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos ese encargo y tenemos que hablar de Dios y tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Ese hombre incrédulo que no creyó lo que dijo Eliseo, no disfrutó de la bendición. Y si tú y yo no creemos en lo que Dios nos dice en su palabra, tampoco Dios nos va a usar, ni tampoco vamos a poder disfrutar las bendiciones por nuestra incredulidad, mi querido hermano. Hay muchos creyentes que no creen que Dios los va a sacar de su miseria, no creen que Dios los va a ayudar, no creen que Dios los puede sanar, no creen que van a salir de su postración, piensan que no, ellos están condenados a sufrir, están condenados a pasar vejaciones, maltratos, piensan eso. No se sienten perdonados por Dios. Y no es porque Dios no los perdonó, yo creo que Dios los perdonó, ellos son los que no se perdonan a sí mismos y viven siempre con la conciencia culpable. No, hermano querido, tú tienes que afianzar tu fe en Dios, tienes que creer en Dios y tienes que creer lo que Él dice en su palabra, si es que tú quieres agradarle a Él. Como los leprosos, que ya estamos obviamente transformados por la sangre de Cristo, ahora disfrutamos de las bendiciones de la salvación, pero no debemos quedarnos callados, porque hay otros que requieren lo mismo. El apóstol Pablo sabía muy bien eso y por eso que él dice ahí en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si yo me quedo callado. Y tú y yo estamos llamados también, hermano, a predicar la palabra. No vivas tu cristianismo aislado, encerrado en tus 4 paredes, no seas como ese gusanito que empieza a tejer un capullo y se encierra mismo en el capullo y ya, encerrado en ese capullo cree que es feliz. No, hermano, tú tienes que confiar en Dios para que Dios te pueda usar y para que puedas romper ese capullo y puedas salir como una mariposa volando, llevando el evangelio de Cristo al que lo necesita. La actitud pasiva puede ser un signo de incredulidad y no nos beneficia absolutamente en nada.
¿Tú tienes fe? ¿Crees en Dios? ¿Esa fe tú la fabricaste o te la dio Dios? Recuerda que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tienes esa fe que Dios la generó en ti a causa de su palabra, entonces tú tienes que ejercerla. Santiago 2:26 dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano querido, yo te dejo esta reflexión para que tú no te sientas disminuido, ni tampoco te margines, ni tampoco te aburgueses, ¿no? Porque ya vives bien en tu iglesia, estás cómodo y ya no quieres hacer nada más, ni tampoco pienses como algunos creen que las almas deben venir al templo, que la gente debe venir a la iglesia. No, hermano, esa actitud no es bíblica. La gente no debe ir a la iglesia, nosotros tenemos que salir a buscarlos. Imagínense si esa hubiera sido la actitud de Cristo, entonces Cristo no hubiera venido a la tierra. Él simplemente hubiera esperado que lo busquen a Él. Y no fue así. Sino porque el Señor dice, id por todo el mundo. Id y predicad el Evangelio. Está diciendo, id, vayan, salgan, muévanse. No está diciendo quédense en el templo esperando que vengan las almas para que luego escuchen el Evangelio. No está diciendo eso. Pastor, tú eres el principal. Digo el principal porque tú eres el motivador. Tú dices que tiene que empujar a tu iglesia a que salga. No es no decirle, hermanos, traigan a la gente acá. Bueno, puede suceder eso. Y si no sucede, hay que salir. Hay que buscar a la gente. La gente está en las calles. Hay que salir a regalarle volantes, visitarlos, abordarlos en las calles, en los parques, no sé. Pero hay que salir. Si los leprosos se hubieran quedado en las tiendas comiendo y bebiendo, hubieran estado pensando, ay, pobrecitos los israelitas, se están muriendo de hambre. Qué pena, que Dios tenga compasión de ellos. No, tiene que haber algo de compasión y sensibilidad en el corazón por las almas perdidas. Tiene que haber amor por los perdidos, pasión por las almas, como dice el título de un libro. Si eso no hay en tu corazón, entonces, hermano, tú vas a ser simplemente un hombre o una mujer que vas a calentar la banca de tu iglesia. Pero no vas a tener ningún interés de salir, de compartir las buenas nuevas a los que realmente las necesitan. Te dejo esta reflexión. Espero que Dios te hable, que Dios me hable a mí, que Dios nos use, porque la vida es una sola, pero invirtámoslo de la mejor manera. Invirtámoslos en el reino de Dios. Que Dios te bendiga.